Buenas noches, amigas y amigos. Una vez más estamos en su programa Leyendas, Tradiciones y Anécdotas de la Ciudad de México, con un saludo del diputado Jorge Gaviño Ambriz, que debido a sus labores legislativas nos acaban de informar que no va a ser posible que se presente el programa, pero nos dijo que les mandaba un fuerte abrazo y un gran saludo a todo nuestro auditorio y que pues espera que nos sigan viendo, aunque en esta ocasión no va a poder acompañarnos. Bien, hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema controvertido, un tema pues donde muchas de las personas nos hemos preguntado si existe la posibilidad de la reencarnación. ¿Por qué este tema? Bueno, porque es una tradición, es una leyenda, hay muchas leyendas en torno a este tema y consideramos que va a ser de su agrado. Es un tema bastante difícil porque, bueno, pues todavía no se ponen de acuerdo sobre este tópico. Entonces tenemos, aprovechando que estuvo en el programa pasado un psicólogo de la calidad del licenciado Vilar, que nos acompañe el día de hoy para ver desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la ciencia, qué opina sobre la reencarnación. Bienvenido, Ramón. Nuevamente, ¿cómo estás, programa Jesús? De leyendas, tradiciones y anécdotas, y como siempre nuestro querido amigo el licenciado Sergio Aguayo. Gracias, licenciado. Bien, pues vamos a comenzar con este tema. No sé si tengamos algún video, ¿sí? Entonces vamos a pedirles que nos acompañen 3 minutos para que vean este video, a ver qué opinan. Y antes que nada también, pues sus opiniones son muy importantes para nosotros y ustedes escriben a los correos que vamos a pasar en un momento. Adelante. Otro estado de conciencia, que se sucede en el transcurso del diario vivir, ha sido denominado déjà vu. Lo interesante de este estado, es que no es producido voluntariamente. Se denomina déjà vu, a la sensación que experimentan algunas personas, de haber ya vivido con anterioridad, acontecimientos, situaciones o circunstancias, como por ejemplo, participar en conversaciones, en las que pueden anticipar con rigor lo que todos van a decir, aunque no conozcan a nadie, estar en lugares por primera vez, y reconocerlos con exacta precisión, o encontrarse con alguien, y tener la plena convicción de haberlo conocido siempre, incluso íntimamente, sentimiento que a veces resulta mutuo. La mayoría de las personas que tienen estas experiencias, generalmente no desean contarlas, pero en la literatura existen testimonios múltiples, muchas veces debidamente documentados. Ya en el siglo I después de Cristo, Apolonio de Triana, aportó ejemplos de haber conocido antes a personas, que veía por primera vez. Mucho tiempo después, autores prestigiosos como, De Quincey, Coleridge, Sir Walter Scott, Edgar Allan Poe, Bulwer Lytton, se refirieron en sus trabajos literarios a este fenómeno. Cabe destacar, que en tales vivencias no solo interviene un solo sentido, sino que son evocadas con todos los sentidos, mediante sensaciones que resultan idénticas a las supuestamente experimentadas en algún momento del pasado. La literatura abunda en relatos relacionados con las experiencias déjà vu, que por ser tan singulares, vívidas y convincentes, pueden sugerir la posibilidad de haberlas experimentado en otras existencias. David Christie Murray, en su libro Reencarnación, Creencias ancestrales y testimonios modernos, cita una selección de casos. Entre ellos está el de una joven mujer, que pudo reconocer una casa en Worcester, y dentro de ella recordar una puerta, que había existido en otros tiempos, y había sido anulada, sin mostrar el muro ninguna señal que la delatara. Otra historia documentada, en registros municipales del lugar donde ocurrió, refiere el caso de una enfermera francesa, que mostró conocer las torres del castillo de Saint-Germain, en La Haye, sin haberlo visitado antes, ni haber oído nada sobre él,
acordándose incluso de la existencia de una habitación, sellada al final de una oculta escalera. Ruth Montgomery, en su libro Here and Hereafter, atestigua haber conocido el camino que conducía a la cámara real de la Gran Pirámide de Egipto, antes de haberla visto y sin saber nada al respecto. En 1906, un sacerdote llamado Forbes, cuando visitó Roma por primera vez, le resultó tan familiar la antigua ciudad, como si hubiera vivido allí siempre, y en Leatherhead, pudo determinar el lugar exacto de una vía romana, que había existido cerca de esa ciudad. Najib Abu Faray, se mudó de distrito y se instaló en Jebel Druse, lugar que le pareció muy familiar. También reconoció una casa en particular, y dentro de ella, un escondite que nadie había visto antes, donde sabía que encontraría una bolsa de dinero. Esta evidencia fue identificada como vivida por Mansur Atras, muerto en 1897, quien había ocultado en esa casa el valioso botín. Existen numerosos casos de déjà vu, que resultan impresionantes, y que han podido ser documentados. Para develar totalmente el significado de este estado de conciencia, debemos estudiar uno de los fenómenos más comunes en nosotros, el sueño. Bien, pues este video es un video español que se llama, de un programa Conócete a ti mismo. De ahí lo tomamos y bueno, qué interesante, ¿no? El famoso fenómeno de déjà vu, que a cuántos de nosotros no nos ha sucedido que estamos en alguna situación y que parece que ya lo habíamos vivido antes, o que las personas que nos acaban de presentar se nos hacen tan conocidas, y al platicar con ellas pues encontramos muchos puntos de convergencia que decimos, bueno, no puede ser posible, por inclusive de latitudes totalmente diferentes, ¿no? A mí me ha sucedido que he conocido personas de otros estados de la República, en el Distrito Federal, y parece que lo conociera de años, inclusive sus gustos y todo. Entonces creo que a la mayoría de nosotros nos ha pasado una situación de este estilo. Pero ¿qué nos dice la reencarnación? ¿Desde cuándo el hombre se pregunta las tres cuestionamientos fundamentales? ¿De dónde vengo? ¿Qué hago aquí? Y después de esto, ¿a dónde voy? La ciencia, la técnica, ha desarrollado últimamente pues todo lo que estamos viviendo, como es el internet, los celulares y todo lo que estamos viviendo, que parece de magia. Quizás si nos remitiéramos en el tiempo 50, 60, 100 años, pues no podíamos dar crédito a lo que estamos viviendo hoy en el siglo XXI. Sin embargo, pues es real. Entonces, la ciencia ni la técnica ha podido dar una respuesta satisfactoria a esas preguntas: ¿de dónde venimos? ¿Qué hacemos aquí? ¿Y a dónde vamos? Para esto quiero preguntarle a nuestro psicólogo estrella, el licenciado Vilar, ¿qué opinión tiene de la reencarnación? ¿Puede ser posible que exista algo después de que termina la vida terrena, la vida biológica, que pueda haber algo más? ¿Qué dice la ciencia? ¿Cuál es su opinión? A ver, como psicólogo sé lo mismo de eso que un carpintero, ¿no? O sea, es decir, nada, ¿sí? Porque creo que nadie sabe a ciencia cierta, ni a ciencia cierta ni no cierta, qué es lo que va a pasar después de que uno se muera, ¿sí? El que afirme eso, pues creo que o no está mintiendo o está medio. Entonces necesitaría al psiquiatra, no al psicólogo. ¿Sí? ¿Cuáles son mis pensamientos personales? Primero, lo que sí me gustaría es no confundir al público. El fenómeno del déjà vu, que es una palabra francesa, es un fenómeno, podríamos decir muchas veces, premonitorio. Predigo lo que va a pasar, ¿sí? Gente que dice, ya pasé por aquí, te dice, esto es así y asado. No tiene nada que ver con la reencarnación, es otro fenómeno. Si hay fenómenos de déjà vu, así de mucho tiempo, de decir, regreso a una casa y sé dónde está el tesoro escondido. Bueno, ahí sí no es... No es déjà vu, es reencarnación. Es reencarnación, ese señor reencarnó. O sea, diferenciemos los dos fenómenos, ¿no?
A mí me han referido muchos psicólogos, muchos pacientes, fenómenos de déjà vu real, ¿sí? Y bueno, mi función no es explicárselo, decir es cierto o es falso. Mi función es que vivan con ellos, Claro. con ese fenómeno. Pero uno me refería, cuando fueron a encontrar a su padre que lo habían metido a la cárcel, él ya conocía la cárcel y sabía que el papá estaba ahí, según él, ¿no? ¿Sí? Yo no soy quien para negarle si eso es verdad o es parte de su locura, sino el chiste es que pueda vivir con el padre que fue preso. Eso es lo importante, ¿no? Claro. Entonces, entrémosle a la reencarnación aparte. La reencarnación de manera pura y simple. Bueno. Licenciado Sergio Aguayo, ¿qué opina al Perdón respecto? que no le entre- yo sí recuerdo un primer déjà vu que yo tuve siendo niño en el planetario Luis Enrique Erro, que a mí me impresionó y a la fecha lo sigo recordando porque mi mamá no me podía llevar, no recuerdo por qué situación, me llevó una de mis tías, yo estaba en quinto, sexto de primaria, me llevaron al planetario, entonces llegando ahí, observando la cúpula del planetario, Bóvedas. la bóveda, tuve ese primer Sentimientos de que ya estuve ahí. pero fue muy fuerte. Yo incluso le dije a mi tío, oye, me siento así, siento que me impresionó mucho. Posteriormente he tenido algunos y lo estudié un poquito, me metí un poquito al tema y la explicación científica, que no por eso resulta cierta, como usted dice, licenciado, es una pequeña, lo explican como una epilepsia, algo parecido a la epilepsia que dan los epilépticos, pero a nivel muy muy mínimo, vaya, ¿no? Ese es el sentido que le dan a ese digamos sentimiento de que ya vivimos algo de esa naturaleza. Pero cuando uno se acuerda de personas y sus nombres, ahí sí ya es diferente. Sí, a ver, para muchas cuestiones que un esquizofrénico, por ejemplo, ¿sí? Él ve visiones y ve gente que le habla en el metro. Hay una película de Luis Buñuel muy buena que se llama Él, con Arturo de Córdoba, hecha en México. ¿Cómo se llama él? Él, sí, que no te voy a contar la película para que la veas, pero él está viendo cómo los santos de la iglesia se voltean y le sacan la lengua, le ponen cuernos, le hacen gestos, ¿sí? Y hasta que él se conforme y diciendo, no, esto no existe, esto es falso, etcétera, pero él lo sigue viendo, ¿no? ¿Sí? Y termina la película caminando clásicamente como el esquizofrénico que nunca camina derecho, ¿sí? O los esquizofrénicos inclusive caminan torpe para no irse de lado, pero siempre caminan de lado. Sí hay muchos fenómenos que pueden explicar esto, pero si estamos tomando en serio los fenómenos paranormales y el problema de la reencarnación, bueno, la ciencia sí no tiene una respuesta para esto, ¿sí? Es decir, yo pongo muy seguido el ejemplo de Juana de Arco en Francia, que es el principio de la nacionalidad francesa, ¿sí? Y Juana de Arco para los franceses fue una iluminada que los santos le hablaban, ¿sí? Y para los ingleses que la capturaron, que estaban dominando, era una bruja y la quemaron en la hoguera, ¿sí? Y para un psiquiatra moderno sería una esquizofrénica, ¿sí? ¿El fenómeno existe o no existe? ¿Sí? Ese sería el problema, y entonces no tendríamos que verlo desde el punto de vista de la psicología. Lo que me preguntabas en el programa pasado sobre las cosas espirituales, ¿sí? Pues yo no sé, ¿sí? O sea, lo que la ciencia tiene que hacer es decir, mira, en esos terrenos te puedo decir mi opinión como ser humano, pero la ciencia no dice nada, ni a favor ni en contra. Claro. Y pues qué interesante, ¿no? Qué interesante, porque las preguntas que les hice al principio del programa, de dónde vengo, qué hago aquí y a dónde voy, se han tratado de contestar en todas las religiones y en muchas sociedades antiguas,
por ejemplo, si nosotros nos vamos a la India, en la India, antes de que se descubriera o que si se hiciera la ley de causa-efecto y de que la materia ni se crea ni se destruye, únicamente se transforma, los antiguos hindús, y hablo de años antes de Jesucristo, ya hablaban de que todo es cíclico y que así como hay un nacimiento, llega la muerte física, y después llega otro nacimiento, y después otra vez la muerte, y otro nacimiento, y así cíclico, en la rueda del samsara, decían aquellos filósofos de la India, y que dicen que el ser humano está integrado por 7 cuerpos, que el cuerpo físico es común a toda la existencia, inclusive mineral, está a ese nivel. Después otro cuerpo que es un cuerpo mental donde hay una psique, que hay una energía, que eso nos hace similares a la vegetación, a las plantas, al mundo vegetal. Después hay otro estado de conciencia en donde dicen que el ser humano sabe que existe, que está en un mundo y que eso tiene relación inclusive con el mundo animal. Y que hay otro cuarto cuerpo en donde ya hay una conciencia del ser humano como tal, pero que no llega a tener hasta cierto grado de desarrollo, y que también fenece, y que es el quinto, el sexto y el séptimo cuerpos los que no se destruyen con la muerte y que buscan otro cuerpo cuando nace otra criatura para meterse en ellos y seguir con todo lo que no lograron hacer para llegar a un estado superior, el mundo del samsara, dicen, no es cierto, el mundo, bueno, ahorita se me fue la palabra, pero llegan a otro estado después de que han estado reencarnando por varias veces hasta que llegan a obtener un desarrollo del alma. Otra de las cosas, para hablar de reencarnación, tenemos que ver algo muy importante, el alma, lo que llamamos el alma. Para esto, ¿qué decían los antiguos griegos? Si leemos con detenimiento a Platón, en la obra de Fedro, ahí sí nos habla de que el alma va a tener una serie de encarnaciones hasta que llegue a un desarrollo óptimo. También en el libro de la República, en el capítulo 10, habla de la leyenda de Er, y ahí dice que Er es un guerrero que combate y que muere con parte o gran parte de su ejército, y cuando van a hacerlo, a incinerarlo, resulta que no había muerto, regresa a la vida y cuenta todo lo que vio en el mundo espiritual. Y ahí habla precisamente en donde las almas están preparándose para volver a encarnar en otro cuerpo. Eso decía Platón. Platón, pues él obviamente tiene la idea de la existencia del alma y de que esa alma no termina con la muerte, sino que sigue otro ciclo. Ahora bien, ¿qué es lo que opinas, Sergio, sobre esto? ¿Habrá un alma? ¿Habrá algo diferente al cuerpo? ¿Algo que sobreviva a la muerte? Bueno, en el Oriente, en las religiones orientales, sí se llegaba a manejar, o se llega a manejar, incluso es parte, digamos, de la cultura, sobre todo en China y en Japón, ¿no? En algunas regiones, esta creencia. En Occidente no se ha manejado tanto, aunque ha permeado un poco más, digamos, la idea de la reencarnación. Yo en lo personal digo, nosotros estamos educados, digamos, en la religión católica, ¿no? Por herencia, en muchos casos no por una decisión personal, y además tampoco la practicamos. Pero yo no, sin ser un estudioso del tema, no me atrevo yo a permitirme, esa sería la palabra, no me permito yo pensar en una idea de reencarnación. Además nunca me he metido a analizarlo a fondo, ni a tener un planteamiento conmigo mismo de esa naturaleza, y a lo mejor no me lo permitiría, porque no es un concepto que me guste, vaya, en lo personal, ¿no? Claro. No me atrae, digamos, el tema
como lo conocemos comúnmente, de morir y que nuestra alma, nuestra esencia o nuestra mente, digamos, pueda reencarnar en otro cuerpo, además de que a lo mejor no le vería algún sentido, digamos, si es consciente, es decir, si yo fuera consciente de ese hecho como un ser ya reencarnado, un alma ya reencarnada, ¿no? No le vería, porque siempre trataría de demostrar que reencarne, entonces, digamos, este objetivo de llegar a un estado, digamos, más óptimo dentro de lo que moralmente creemos óptimo en una sociedad, no le vería mucho sentido, pero no me he permitido creer en la reencarnación. Sí. Desde el punto de vista de la psicología, ¿existe el ánimo? ¿Existe el alma? ¿Hay algo incorpóreo que sobreviva al cuerpo físico? A ver, antes de eso, ahorita estaba recordando la primera vez que yo, siendo joven, porque algún día lo fui, asistí a unas conferencias del Centro Espiritista de México, donde una señora estaba hablando de la reencarnación y hablaba esta teoría de la purificación del alma y del espíritu. Una cosa es espíritu y otra cosa es alma, y habría que diferenciarla, pero era la purificación del espíritu, y daba como ejemplo de que los hombres que mataba en la vida tenía que nacer en la siguiente generación como mujer para dar vida, ¿sí? Para pagar esa vida que había matado. Entonces, yo de provocador le dije, entonces eso quiere decir que las mujeres son inferiores porque todas son unas asesinas, porque mataron. No creo en eso, o sea, directamente, ¿no? O sea, pero la pregunta concreta es, ¿existe el alma? Ahora, una cosa es la reencarnación y la religión cristiana, o sea, el cristianismo en general, en todas sus variantes, nos hablan que va a haber un día en que resuciten los muertos. Es decir, que esa alma vuelva a nacer. No creo que resuciten en el cuerpo, porque pues, esos cuerpos ya están deshechos, o sea, va a resucitar esa alma. Y eso es la oferta de toda religión, de casi todas las religiones. Curiosamente, las de Oriente habría que tratarlas aparte. Las diferencias, por ejemplo, más radicales entre las religiones es que para las religiones occidentales, el cristianismo, importa cómo viviste, pero por ejemplo para las religiones prehispánicas, para los nahuatlacas, importaba más cómo morías. O sea, si morías como guerrero, te ibas al Mictlán, te ibas al cielo, ¿sí? Importaba el hecho de morir, no el hecho de vivir, ¿sí? Esta diferencia sí es muy sugestiva, porque están tus preguntas del principio, ¿sí? Ahora, el origen de la palabra alma viene de la misma palabra animus, animal, ¿sí? Y esto también me recuerda a los nahuales mexicanos. Cada ser humano tiene un animal con el que se refleja, y es de su alma. Y así surge anímicamente en Europa. Tótem y todo eso, ¿no? En la Europa central tiene muchos ejemplos de esto. Otra cosa es el espíritu, ¿sí? El que no es lo que me da el aliento, que es de donde viene el alma, ¿sí? Si se acaba con el cuerpo, honradamente yo pensaría que desperdicio de vida, ¿no? Es decir, en mi punto de vista personal, no como psicólogo, sino como persona. Como persona, y no hay personas psicólogos, hay personas, ¿sí? Entonces yo sí creo que hay otra vida o hay un porqué en esta vida, ¿sí? El problema es si nos vamos, ¿en dónde estaría nuestro espíritu? En nuestra conciencia, y hasta dónde somos conscientes de nosotros, y si esa conciencia va a seguir organizada en otro lado, ¿sí? Las religiones hinduistas, aunque tienen toda una serie de estamentos, digamos, diferentes, se basan son religiones casi ateas. No hay el concepto de Dios,
hay un Dios panteísta, todos somos Dios, todos somos parte de Dios, ¿sí? Y ahí es donde se está hablando de la purificación de las cosas. Pero no, a mí si reencarno es como que ya reprobé, ¿no? O sea, no lo hiciste bien en esta vida y lo vuelves a hacer, ¿no? Lo vería Claro. así, o lo vería en términos mucho más fantasmagóricos, de espíritus que se quieren meter. Cuando hablabas de que almas que estaban buscando un niño en donde meterse, dije, pues pobre niño, ¿por qué no le dejan desarrollar su alma? A lo mejor venía el chamuco a meterse en ellos, ¿sí? Bueno, eso ya sería... en términos mexicanos. Sí, claro, yo entiendo. También hay otras teorías que dicen que muchas veces los cuerpos de los seres vivos son receptáculos de espíritus de bajo astral y que inclusive hay posesiones demoníacas y todo, pero bueno, esto no sería el tema de hoy. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que nos dice las religiones? ¿Qué nos dicen las tradiciones que vienen de Oriente? Vamos a ver un poquito lo que es el aspecto occidental. Como decías anteriormente, los occidentales tenemos costumbres judio-cristianas, religiones judio-cristianas. ¿Qué nos habla el judaísmo sobre eso? De acuerdo a lo que se ha leído o lo que se ha escrito, el judaísmo tenían un Sanedrín que estaba integrado por los maestros de la ley. En un principio estaba integrado por saduceos, por fariseos. Los saduceos negaban la existencia del alma y que hubiera una vida post-mortem. Obviamente no hablaban de resurrección. Ya la corriente del fariseísmo ya habla de que existe el alma y de que se da la posibilidad de la resurrección. Más o menos 250 años antes de Jesucristo, ya el grupo de los fariseos hablaban de resurrección, que es un resurgir del mismo hombre, pero la misma persona. Sí, a través de un juicio llegaba el momento en que resurgían, y lo vemos desde el libro de Daniel. El libro de Daniel ya habla de resurrección. Ahora bien, ¿qué diferencia puede haber entre resurrección y reencarnación? Bueno, la resurrección se supone que es la misma esencia, que entra en el mismo cuerpo, ya glorificado, ahorita que viene la Semana Mayor, y que regresa a la vida, la misma persona. El caso de la reencarnación no, dicen que es una evolución, como todo evoluciona y como la materia ni se crea ni se destruye, solo se transforma, que es algo tan cruel, tan grosero como es la materia, si no se destruye, ni se destruye, nada más se transforma. ¿Por qué no el alma, que es más sutil, va a tener una transformación? Y esa transformación va a ser a través de diferentes experiencias, a través de diferentes vidas. Entonces, las ideas, incluso si ustedes ven un poquito ya del Nuevo Testamento, hay una parte, creo que es Mateo, en donde le preguntan a Jesús y dicen, tú eres el Cristo, y Jesús responde, tú lo has dicho. Dice, pero para que regresara el Cristo, para que viniera el Mesías, necesitaba que previamente hubiera venido Elías, según la Escritura. Entonces, para que llegue el Mesías, antes tuvo que haber llegado el profeta Elías. Y entonces Jesús responde, en verdad os digo que Elías ya vino, pero no lo reconocieron, refiriéndose a Juan el Bautista. Entonces, el propio cristianismo, si lo vemos así, grosso modo, nos da la impresión de que nos está hablando de reencarnación al decir que Juan el Bautista era reencarnación del profeta Elías. O hay otro pasaje, ahorita no recuerdo exactamente el versículo, etcétera, pero dicen que para que el hombre llegue al cielo necesita nacer de nuevo, así lo dijo, necesita nacer de nuevo. Muchos tratan de explicarlo como que nacer otra vez en el espíritu, nacer otra vez en el bautismo, en la conversión, y otros dicen que no, que habla materialmente de volver a nacer y renacer hasta que llegue a un estado de perfección y ya se pueda ir a otro plano. Así algunos lo interpretan. Pero independientemente del aspecto religioso, vamos a tratar de hablar de un psicólogo o psiquiatra, no recuerdo ahorita, Brian Wells,
que dice que a través del psicoanálisis y a través de la regresión hipnótica, del hipnotismo más que de la regresión hipnótica, ha hecho una serie de experimentos en donde supuestamente al hacer una regresión a sus pacientes llega no solo al momento del nacimiento para ver ahí si había un problema, sino que va más atrás del nacimiento y empieza a hacer una regresión hasta vidas pasadas. Ustedes han visto, son bestsellers, sí es cierto, Brian Wells es un médico, es psiquiatra, es profesor de la Universidad de Yale en Estados Unidos, o sea, es una persona que tiene ciertas atribuciones como científico, y él nos habla ahí en sus libros, Muchas vidas, muchos sabios y toda esta serie de libros, de reencarnaciones a través del procedimiento de regresión hipnótica. ¿Tú qué opinas? Yo siento, con todo respeto, que es bastante bestseller, bastante claro. Tramposa es este tipo de cosas. Desde los años 60 se estuvo haciendo mucho estas regresiones hipnóticas. Bueno, la hipnosis, Charcot en Francia en el siglo XIX empezó a tratar problemas de histeria, casos muy difíciles, a través de la hipnosis en París. Freud mismo fue a aprender de Charcot la hipnosis para poder hablar con el inconsciente y poder traducir al inconsciente. Y se dio cuenta que le daban datos falsos la hipnosis, ¿sí? Y lo dejó y inventó el psicoanálisis. Posteriormente, en los 60 estuvieron haciendo muchas regresiones con niveles curativos. Hablábamos antes del programa de curar el tabaquismo a través de hipnosis, y lo que se ha demostrado es que estas gentes son muy proclives a recaer, que inicialmente sí cambian patrones de conducta, pero después recaen fácilmente. Pero a lo que te estaba refiriendo tú, hipnotizaron a una gente y regresó a una vida pasada, y qué padre. ¿Sí? Trataron de repetir el experimento, o repitieron el experimento con esa persona, y la regresaron y tenía otra vida pasada, no la misma. Es decir, aquí hay una confusión del inconsciente. No digo que el hipnotizado esté engañando, porque está hipnotizado, pero su inconsciente empezaba a crear toda una serie de parámetros que se podía interpretar como una vida, y haciéndolo otra vez era otra vida, lo cual no está demostrando que sea cierto cualquiera de las dos vidas, tampoco está demostrando que no sea cierto. ¿Qué te quiero decir? Los experimentos de toda física cuántica, de la fisión en frío, la gran bronca que tienen esos experimentos es que nunca saben los resultados, porque siempre son variables. Y eso es todo la gran magia de la física cuántica, ¿sí? Bueno, lo mismo está pasando ha pasado con estos ejemplos hipnóticos. No hay una regresión hasta cierto momento, y además hay mentiras, digamos, o datos falsos en la misma regresión, en la misma vida, porque la manera en que yo vivo mi vida es muy diferente de cómo es en la realidad, y la voy transformando todos los días, ¿sí? Si tú le preguntas a tu hijo cómo fueron las cosas, a los 5 años tiene una versión, y a los 15 tiene otra versión del mismo hecho. Él ya lo transformó, ¿sí? No está mintiendo, nada más está interpretando la vida de una manera diferente. O sea que tú crees que estos experimentos que supuestamente nos narra Brian Wells, pero que es una forma de engaño del inconsciente. No, es una forma de engaño del inconsciente en cuanto a la persona que es hipnotizada, y es una forma de bestseller, de hacer una historia muy vendible, el hacerlo creer cierto. O sea, creo que ahí hay una trampa del supuesto psiquiatra o psicólogo. Sí, digo supuesto por otras cosas que lo hablamos en otro programa. Okay. Por ejemplo, haciendo un símil, digamos,
del poder mental que todos llegamos a tener en algún momento dado, por ejemplo, con la medicina alternativa, en el caso de la homeopatía, ¿no? Los chochitos o algunas gotitas, y incluso nos sucede pues, cuando el doctor te dice, no estás nada, tú te vas muy contento y realmente tú dices, qué padre, no tengo nada, y inmediatamente empieza a tener beneficios, ¿no? No era más que tu estrés lo que te llevaba a ese sentir estado. algo. Yo creo que el poder mental es muy fuerte, porque incluso una gente puede entrar en shock en diferentes circunstancias de su vida. Por ejemplo, ahora lo vimos en el desastre financiero de Estados Unidos, mucha gente incluso se suicidó precisamente por los problemas financieros que se les vinieron encima. Ahora, yo le quiero preguntar al psicólogo, precisamente en su materia, ¿qué es lo que nos lleva como seres humanos? Digo, lo entiendo en el caso de muchos que nos acercamos a la religión por alguna situación de nuestra vida, que necesitamos, digamos, un ancla de donde agarrarnos para salir adelante. Puede ser la religión o pueden ser muchas otras cosas, ¿no? Pero como sociedad, digamos, que es el mismo tema, o qué es lo que impulsa, digamos, a la gente a creer en este tipo de cosas como la reencarnación. Yo creo, en términos generales, respetando muchísimo estos caminos religiosos y completamente, es decir, tomándolos en serio, inclusive en cuestiones esotéricas, tomándolas en serio, mientras que no haya no haya negocio metido, que, como decía Víctor Frank, un psicólogo judío de la Segunda Guerra Mundial, el hombre busca siempre tener un sentido en la vida. Si no tenemos un sentido en la vida, no hay camino, ¿sí? Es decir, caemos en un nihilismo y una negación de todo, ¿sí? Entonces necesitamos tener sentido en nuestra vida, y en cuanto encontramos esos sentidos hacemos maravillas. O sea, una de los conflictos que yo siento que existen en México más ahorita es que ya no estamos creyendo en nuestro país. Tenemos que volver a creer en nuestro país para hacer las cosas. Si no tenemos sentido, no hacemos las cosas. No sé si con eso te contesto. Sí, sí, como sociedad sí. Y como individuo también. Como individuo también. Ok. O sea que nosotros tenemos la necesidad, y lo veíamos el programa pasado, que tenemos el aspecto físico, que es un cuerpo, y nos regresamos a la filosofía de la India. Tenemos el aspecto mental, que es donde entra la psique, y también tenemos un aspecto espiritual, que es esa búsqueda de sentido que nos dices. El hombre en busca de sentido de este autor. O sea, Víctor Frank, para contarlo rápido, es un médico psiquiatra judío que lo llevan a los campos de concentración, y él empieza a observar que inclusive quien está deseando ver a su hijo y logra sobrevivir al campo de concentración con el deseo de ver a su hijo afuera, y a quien le dice, es que a tu hijo ya lo mataron, ese se muere inmediatamente. Es decir, tiene que tener un sentido la vida, y se empieza a preguntar de manera más profunda cómo mi vida tiene sentido, ¿no? Y evidentemente las religiones le dan sentido a la vida, ¿no? Sí. Sé que las religiones también es un aspecto muy importante en la vida social. Y en la vida individual. Individual, porque le van a dar un sentido, un por qué estamos aquí. Y volvemos a las preguntas del principio del programa. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿No? Ya tengo un por qué, ya tengo un aspecto espiritual. Para terminar, conclusiones. No, es que me deja mucho pensando la respuesta del psicólogo, porque, digamos, para las personas que no tienen una creencia religiosa, dígase ateos, científicos, en fin, gente que no cree, y mucha gente, digamos, en este país, ¿no? El tema de la resignación ante la muerte debe ser un conflicto también muy complicado, muy complejo en ese sentido. A ver, una cosa es el tener una filosofía atea. Yo he conocido ateos maravillosos que creen en la humanidad y creen en la vida y se mueren tranquilamente, o sea, llevan bien su vida, que en la negación de Dios, que yo creo que un sicario,
está negando a Dios y está negando a todo, no cree que la vida valga nada. Son dos cosas muy diferentes. O sea, hay ateos que mis respetos, no sé, porque han pensado y han ubicado a la humanidad de otra manera diferente y aman a la humanidad completamente, y ese amor de la humanidad le da sentido a su vida, ¿sí? Es tan respetable esa persona como la persona creyente, que cumple con sus preceptos religiosos, filosóficos, ¿sí? ¿Qué digo yo desde afuera? A veces me dan envidia a los dos lados porque no tengo esa capacidad de creencia, ¿sí? Ni de un lado ni del otro, ¿no? Sí. Claro. Bien, pues, ¿qué podemos decir de la reencarnación? ¿Podrá ser acaso el miedo a desaparecer totalmente de la existencia, la nada? A no trascender. A la intrascendencia. Otros dicen, puedes trascender a través de tu pensamiento y de tus libros y de tus obras. Sí, pero muchos tenemos la idea de que puede haber algo más allá. Un amigo me preguntaba, ¿qué había antes de que tú nacieras? Si antes de que tú nacieras hubieras tenido conciencia y te hubieran dicho que esto existía, que es vida, ¿qué hubieras dicho? Entonces dicen, bueno, después de que termina esto que llamamos vida, el cuerpo va, desde el momento en que nace, empieza a conducirse a la muerte física. ¿Y qué de la persona? Dicen, ¿tú crees que haya vida después de la vida? Y yo digo, no creo que haya vida después de la vida. La vida nunca se interrumpe, es eterna. Y pues les agradecemos mucho en favor de su atención, y ustedes tienen la mejor opinión. Así es que los esperamos hasta el próximo lunes a las 8 de la noche con el programa Adicciones, y a las 9 historias, leyendas y tradiciones de la Ciudad de México. Hasta entonces, muchas gracias. Estado, es que no es producido voluntariamente. Se denomina déjà vu, a la sensación que experimentan algunas personas, de haber ya vivido con anterioridad, acontecimientos, situaciones o circunstancias, como por ejemplo, participar en conversaciones, en las que pueden anticipar con rigor lo que todos van a decir, aunque no conozcan a nadie, estar en lugares por primera vez, y reconocerlos con exacta precisión, o encontrarse con alguien, y tener la plena convicción de haberlo conocido siempre, incluso íntimamente, sentimiento que a veces resulta mutuo. La mayoría de las personas que tienen estas experiencias, generalmente no desean contarlas, pero en la literatura existen testimonios múltiples, muchas veces debidamente documentados. Ya en el siglo I después de Cristo, Apolonio de Triana, aportó ejemplos de haber conocido antes a personas, que veía por primera vez. Mucho tiempo después, autores prestigiosos como, De Quincey, Coleridge, Sir Walter Scott, Edgar Allan Poe, Bulwer Buenas noches, amigas y amigos. Una vez más estamos en su programa Leyendas, Tradiciones y Anécdotas de la Ciudad de México, con un saludo del diputado Jorge Gaviño Ambriz, que debido a sus labores legislativas nos acaban de informar que no va a ser posible que se presente el programa, pero nos dijo que les mandaba un fuerte abrazo y un gran saludo a todo nuestro auditorio, y que pues espera que nos sigan viendo, aunque en esta ocasión no va a poder acompañarnos. Bien, hoy tenemos un tema bastante interesante, un tema controvertido, un tema pues donde muchas de las personas nos hemos preguntado si existe la posibilidad de la reencarnación. ¿Por qué este tema? Bueno, porque es una tradición, es una leyenda, hay muchas leyendas en torno a este tema, y consideramos que va a ser de su agrado. Es un tema bastante difícil porque, bueno, pues todavía no se ponen de acuerdo en sobre este tópico. Entonces tenemos, aprovechando que estuvo en el programa pasado un psicólogo de la calidad del licenciado Vilar,
que nos acompañe el día de hoy para ver desde el punto de vista de la psicología, desde el punto de vista de la ciencia, qué opina sobre la reencarnación. Bienvenido, Ramón. Nuevamente, ¿cómo estás, Programa Jesús? De leyendas, tradiciones y anécdotas, y como siempre nuestro querido amigo el licenciado Sergio Aguayo. Gracias, licenciado Gres. Bien, pues vamos a comenzar con este tema. No sé si tengamos algún video, ¿sí? Entonces vamos a pedirles que nos acompañen 3 minutos para que vean este video, a ver qué opinan, y antes que nada también, pues sus opiniones son muy importantes para nosotros, y ustedes escriben a los correos que vamos a pasar en un momento. Adelante. Otro estado de conciencia, que se sucede en el transcurso del diario vivir, ha sido denominado déjà vu. Lo interesante de este Werleighton, se refirieron en sus trabajos literarios a este fenómeno. Cabe destacar, que en tales vivencias no solo interviene un solo sentido, sino que son evocadas con todos los sentidos, mediante sensaciones que resultan idénticas a las supuestamente experimentadas en algún momento del pasado. La literatura abunda en relatos relacionados con las experiencias déjà vu, que por ser tan singulares, vívidas y convincentes, pueden sugerir la posibilidad de haberlas experimentado en otras existencias. David Christie Murray, en su libro Reencarnación, Creencias ancestrales y testimonios modernos, cita una selección de casos. Entre ellos está el de una joven mujer, que pudo reconocer una casa en Worcester, y dentro de ella recordar una puerta, que había existido en otros tiempos, y había sido anulada, sin mostrar el muro ninguna señal que la delatara. Otra historia documentada, en registros municipales del lugar donde ocurrió, refiere el caso de una enfermera francesa, que mostró conocer las torres del castillo de Saint-Germain, en La Haye, sin haberlo visitado antes, ni haber oído nada sobre él, acordándose incluso de la existencia de una habitación, sellada al final de una oculta escalera. Ruth Montgomery, en su libro Here and Hereafter, atestigua haber conocido el camino que conducía a la cámara real de la Gran Pirámide de Egipto, antes de haberla visto y sin saber nada al respecto. En 1906, un sacerdote llamado Forbes, cuando visitó Roma por primera vez, le resultó tan familiar la antigua ciudad, como si hubiera vivido allí siempre, y en Leatherhead, pudo determinar el lugar exacto de una vía romana, que había existido cerca de esa ciudad. Najib Abu Faray, se mudó de distrito y se instaló en Jebel Druse, lugar que le pareció muy familiar. También reconoció una casa en particular, y dentro de ella, un escondite que nadie había visto antes, donde sabía que encontraría una bolsa de dinero. Esta evidencia fue identificada como vivida por Mansur Atras, muerto en 1897, quien